La trampa de Hormuz se cerró. Los datos de las últimas 12 horas, 8 y 9 de abril de 2026, lo confirman. Los datos de las últimas horas no describen un acuerdo en crisis. Describen una estructura de poder que ya no funciona, un centro que ya no puede imponer su voluntad, un aliado que actúa por su cuenta y una resistencia que no necesita escalar para ganar. El Great Trust fue diseñado para ejecutarse sobre un Irán derrotado, pero Irán no está derrotado. Y mientras el estrecho permanezca cerrado, el plan inmobiliario sobre Gaza seguirá siendo un PowerPoint en una oficina vacía de Washington. Los datos materiales no mienten, y aquí están. Empecemos por el Líbano, que es el frente que Trump excluyó e Israel expandió. El miércoles 8 de abril, Israel ejecutó la mayor operación coordinada contra Líbano desde el inicio de la ofensiva, más de 100 objetivos bombardeados en Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del país en solo 10 minutos. El ministro de Salud libanés reportó al menos 254 muertos y 1.165 heridos solo en ese día. La operación fue bautizada como Eternal Darkness. Netanyahu fue explícito. La tregua con Irán no incluye al Líbano. Hezbollah, a diferencia de Israel, no reclamó ningún ataque desde la entrada en vigor de la tregua, manteniéndose en pausa. La Casa Blanca respaldó la exclusión. Trump calificó el conflicto en Líbano como una escaramuza separada, que también será atendida. Caroline Leavitt confirmó que el Líbano no es parte del alto al fuego. Esta postura contradice directamente la declaración del mediador pakistaní, quien había anunciado que la tregua aplicaba en todas las partes, incluido el Líbano. El estrecho de Hormuz cerrado, con petróleos detenidos y peajes en yuanes. El estrecho de Hormuz sigue efectivamente cerrado. Los datos de tránsito son contundentes. Ningún petrolero ha atravesado el estrecho desde el inicio de la tregua, y más de 800 cargueros permanecen varados dentro del Golfo, según S&P Global. El tránsito del petróleo cayó un 97% antes de la guerra. La Armada iraní emitió una advertencia directa a todos los buques. Cualquier embarcación que intente transitar sin permiso de la Guardia Revolucionaria será destruida. La CEPA comenzó a cobrar peajes de más de 3 billones de riales iraníes, equivalente a 2 millones de dólares. Esto por petrolero, aceptando pagos en criptomonedas estables y yuanes, según el Financial Times. La Casa Blanca, sin embargo, sostuvo que el estrecho estaba abierto. Caroline Leavitt clasificó los informes de cierre como completamente falsos y afirmó que el tráfico había aumentado. Horas después, Tanker Trackers confirmó que el tráfico seguía prácticamente nulo. La portavoz de la Casa Blanca no pudo responder quién controla el estrecho. Irán, disuasión sin escalada inmediata. Irán no ha reanudado los ataques con misiles contra Israel en las horas posteriores a la masacre, pero sus advertencias son estructurales. La CEPA emitió una declaración. Si las agresiones contra el querido Líbano no se detienen de inmediato, daremos una respuesta lamentable a los malvados agresores de la región. Fuentes militares citadas por Fars News confirmaron que Irán está ultimando detalles para una operación disuasoria contra posiciones militares israelíes. La agencia Tasnim advirtió que Irán se retirará del acuerdo si los ataques al Líbano continúan. El canciller Abbas Araghchi fue categórico. Los términos del alto al fuego son claros y explícitos. Estados Unidos debe elegir entre un alto al fuego o una guerra continuada a través de Israel. No pueden tener ambas. Una fuente de seguridad iraní, citada por Tasnim, articuló el diagnóstico estratégico. La continuación de los ataques, a pesar del acuerdo en todos los frentes, es evidencia de que Estados Unidos no puede controlar a Netanyahu. Ahora Pakistán, un poder regional que se hizo indispensable. Pakistán anunció la tregua de 2 semanas. El primer ministro declaró que el cese al fuego aplicaba en todas partes, incluido Líbano, e invitó a ambas delegaciones a Islamabad para el 10 de abril. Líderes mundiales, desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hasta el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogiaron explícitamente el papel de Pakistán. Los datos materiales explican por qué Pakistán y no otro país ocupó ese lugar. Comparte 900 kilómetros de frontera con Irán y alberga la segunda mayor población chií del mundo, entre 20 y 25 millones de personas. Ningún otro mediador potencial tiene esa proximidad geográfica y demográfica. Es una potencia nuclear con el sexto arsenal más grande del mundo, más de 170 ojivas. Ignorar a Pakistán tiene un costo existencial, no solo diplomático. El 81% de su energía importada pasa por el estrecho de Hormuz. Pakistán necesitaba la reapertura del estrecho, tanto como cualquier otro país, pero esa necesidad no lo subordina a nadie, es el motor de su activismo. La mediación no fue improvisación. Islamabad había estado construyendo este rol desde marzo de 2026. Ahora vamos a Gaza, que es el centro que no se menciona, pero que todos sabemos. Mientras el mundo miraba la tregua con Irán y los ataques en Líbano, Gaza siguió ardiendo. Israel ha cometido al menos 962 violaciones del alto al fuego en Gaza, según la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, que resultaron en la muerte de 100 ciudadanos y 490 heridos.
El número total de muertos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 72.312 personas. El miércoles 8 de abril, un bombardero selectivo israelí mató al periodista de Al Jazeera, Muhammad Washah, a quien el ejército israelí acusó de pertenecer al brazo militar de Hamás. Su muerte eleva a 262 el número de periodistas asesinados por el ejército israelí en Gaza desde octubre de 2023. Ahora el plan de 10 puntos iraní y las condiciones que Trump aceptó. El 6 de abril, Irán rechazó la propuesta estadounidense de 15 puntos y presentó un plan de 10 puntos a través de Pakistán. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que casi todos los objetivos de Irán en la guerra se han cumplido y que el enemigo había sufrido una derrota histórica y completa. Los 10 puntos documentados por la agencia estatal IRNA y la prensa internacional incluyen: 1. Control conjunto con Irán del tránsito por el estrecho de Hormuz. 2. Fin de la guerra contra todo el eje de la resistencia, que incluya Hamás, Hezbollah, hutíes. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todos los puestos y bases de la región. Establecimiento de un protocolo de tránsito seguro por el estrecho que garantice el papel predominante de Irán. Pago de compensaciones por los daños de guerra, según evaluaciones de los peritos. Levantamiento de todas las sanciones unilaterales y multilaterales. Devolución de todos los activos iraníes congelados en el extranjero. Reconocimiento del derecho de Irán al enriquecimiento de uranio. Cese a las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Ratificación vinculante mediante resolución del Consejo de Seguridad. Trump calificó el plan iraní como una base viable para las negociaciones, mientras el Congreso de Estados Unidos está sin fondos, sin autorización y sin salida. El Congreso estadounidense sigue sin autorizar la guerra. El plazo de la War Powers Act vence el 28 de abril de 2026. El Senado volverá a votar la próxima semana una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump. Según el líder de la minoría, Chuck Schumer, el representante Henry Cuellar, de Texas, quien votó en contra de una resolución similar el mes pasado, ha revertido su posición y ahora apoyará la resolución, declarando que las respuestas de la administración sobre objetivos y estrategias de salida no han sido suficientes. Los líderes republicanos confirmaron en privado que no tienen los votos para aprobar los $200.000 millones adicionales que el Pentágono necesita. Y aquí está el Great Trust, el plan inmobiliario que necesitaba un Irán derrotado. El Great Trust, Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, era el plan para transformar Gaza en la Riviera de Asia Occidental, mal llamado Oriente Medio. $5.000 por persona para que los palestinos abandonaran el territorio. Conversión de tierras públicas en activos comercializables mediante blockchain. La administración estadounidense durante al menos una década. Su presentación en PowerPoint, Project Sunrise, fijaba el costo total del megaproyecto en $112.100 millones para 10 años, con Estados Unidos comprometido a financiar el 20%. Pero el Great Trust exigía una condición previa, la neutralización de Irán, y esa condición nunca se cumplió. Irán no está neutralizado, tiene el estrecho cerrado, tiene a Pakistán como mediador, tiene a China y Rusia vetando en el Consejo de Seguridad, tiene a Estados Unidos pidiendo una tregua. Un plan inmobiliario sobre Gaza no puede ejecutarse mientras el estrecho de Hormuz permanezca cerrado y la economía global se desmorone. China y Rusia vetaron la resolución del Consejo de Seguridad patrocinada por Bahrein para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz, calificándola de sesgada contra Irán. Moscú también ha estado proporcionando a Irán imágenes satelitales de alta definición de instalaciones militares estadounidenses en 11 países de Asia Occidental. China, por su parte, no ha mediado ni presionado. Su silencio es su estrategia. Pekín mantiene acuerdos energéticos bilaterales con Irán en yuanes y rutas terrestres de la BRI que no dependen del estrecho. El orden unipolar ha perdido la capacidad de imponer su voluntad por la fuerza. Estados Unidos no pudo reabrir el estrecho de Hormuz, no pudo detener los ataques a sus bases, no pudo controlar a Israel, no pudo obtener financiamiento del Congreso, no pudo sostener su economía durante 40 días de guerra. Irán consolidó su posición sin necesidad de una victoria militar decisiva, cerró un estrecho, mantuvo a sus aliados de pie y esperó a que el adversario se desangrara solo. El Great Trust está muerto, no solo porque sea mala idea, sino porque la realidad material lo hizo imposible. Exigía un Irán derrotado, pero Irán no está derrotado. Nadie quiere imponer un nuevo orden. Lo que está ocurriendo es más simple y más radical. El viejo orden ya no puede imponerse a ellos. El mundo ya no gira alrededor de Washington. El estrecho está cerrado, las bases siguen ardiendo, el Congreso no financia, Irán negocia desde la fuerza, Pakistán es el mediador. Gaza sigue en pie. El Great Trust es un montón de papeles. Los datos no mienten.